Buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta segunda sesión del curso de plomería básica. Hemos estado hablando acerca de los materiales que normalmente se utilizan en la plomería o fontanería. Vamos a trabajar entonces estos materiales el día de hoy, pero pues vamos a llevar un orden el día de hoy. Entonces comenzaremos con el tubo de CPVC. Como sabemos, el tubo de CPVC es un material económico, es un material pues que su trabajo se puede hacer muy rápido y muy fácil. Entonces, vamos a ver que hay un procedimiento que recomienda la empresa Ward. Es una empresa que se dedica a fabricar este tipo de materiales y bueno, pues ellos, basados nosotros en esta técnica o en este procedimiento, vamos a hacer uso de ello. Entonces, para ello, por aquí les voy a explicar algo antes de comenzar. Vamos a trabajar ya con la tubería de CPVC. Vamos a ver en estas diapositivas que pues el tubo de CPVC viene en las medidas que hemos estado hablando, es decir, desde media pulgada. Hay más medidas, pero las que normalmente están recomendadas para uso doméstico son media pulgada, dijimos, 3/4 de pulgada, 1 pulgada y un cuarto. Hay otras medidas, pero esas son las que normalmente se utilizan para uso doméstico. Entonces vamos a trabajar por el momento con tubos de CPVC de media pulgada y vamos a ver las recomendaciones que nos hace pues esta empresa de Flowguard. Entonces, para empezar, vamos a ver que pues también ellos cuentan con diferentes tipos de conectores. Los conectores que normalmente se tienen pues son como los que tenemos aquí, que son, puede ser el cople, el codo, 90 grados, T, codo que es 45 grados, un conector con cuerda externa, se le llama así a este, significa que este tiene rosca. Por un lado se conecta el tubo y por el otro lado tenemos rosca para así conectar algunos accesorios. Tenemos también muchas de las veces reducciones del tipo, se le conoce como reducciones bushing. Tenemos también otro tipo de conectores que pueden ser conectores con cuerda interna y así. Por ejemplo, que es una tuerca unión y otros elementos, así como tenemos llaves, coples, niples de otros tipos. Entonces, nosotros normalmente vamos a hacer las uniones de tubería con conectores de este tipo, así es de que pues vamos a estar trabajando continuamente con estos tipos de conectores. Y pues para empezar, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan? Como vemos, es una herramienta mínima. Las herramientas mínimas que requerimos para nosotros poder hacer instalaciones de tubería de CPVC, pues son pocas. De hecho, necesitamos nada más con qué medir, que es el flexómetro. Necesitamos hacer buenas mediciones. Necesitamos cortar el tubo, y este es un cortatubo, que dijimos es especial para cortar tubería de plástico. Entonces, este nos permite cortar las diferentes medidas que hemos mencionado, como son desde media, 3/4, 1 pulgada y un cuarto, que es lo más común. También, en caso de que no tenemos o que no tengamos un cortador como este, pues normalmente sí tenemos un arco de cegueta o hasta con la misma hoja de sierra o de cegueta, podemos hacer los cortes, ya que es un material muy blando y pues es plástico, es muy fácil de cortarlo, nada más que, bueno, pues las ventajas es que es rápido, la desventaja es que, bueno, pues nos deja rebabas en los cortes y hay que eliminar esas rebabas para que se pueda hacer una unión perfecta, ya que si no, incluso las rebabas no nos permiten que el tubo entre dentro de los conectores. Y por supuesto necesitamos, pues de algún modo decimos pegar, que significa muchas veces, pues
de algún modo fijar perfectamente bien los tubos para que no tengan fugas y también pues para que queden fijos. Para ello usamos un pegamento especial que es CPVC. De hecho, nuestro pegamento debe de ser CPVC. También se pueden pegar con PVC, pero no es la misma química, así de que, bueno, vamos a utilizar el pegamento que le corresponde, ya que esto permite que la unión quede perfectamente bien soldada, bueno, así le decimos, bien pegada, y también que no vaya a tener ningún tipo de fugas, además de que pues, se facilita mucho el trabajo con este tipo de pegamento. Entonces, para hacer cualquier instalación, modificación de tubo de CPVC, debemos de contar con estas herramientas para la instalación de tubos, para manejar este tipo de tubería. Una vez que ya sabemos cuáles son las herramientas, pues aquí viene ya lo que es el procedimiento que nos dice la empresa WARS, ¿verdad? Esto nos dice, por ejemplo, por paso, nos dice que hay que primero, obviamente, primero es medir. Primeramente vamos a medir los tramos o trozos de tubo que nosotros necesitemos de acuerdo a lo que vayamos a instalar. Así es de que primeramente medimos y luego cortamos el tramo de tubo. Posteriormente retiramos la rebaba que les decía. En el caso de que el corte se haga con un cortador especial para plásticos, pues este no nos deja rebaba. Esa es la ventaja que tiene. Y entonces, si lo cortamos pues con arco de cegueta, pues hay que eliminar la rebaba. Luego verificamos el acoplamiento, es decir, vemos que esto entre perfectamente bien. En el caso de que vayamos a hacer una instalación un poco grande, lo primero que hacemos es los dos pasos anteriores. Y posteriormente, pues verificamos el acoplamiento y lo presentamos primeramente. Es decir, primero vamos a presentar este material en el lugar en el que va a quedar. Así es de que una vez que ya vemos que todo está perfecto, entonces vamos al siguiente paso, que sería el de cementar. Bueno, sí le llaman cementar o aplicar el cemento o el pegamento al tubo y al conector donde yo vaya a hacer la unión. Entonces, una vez que ya tenemos cementado, tenemos unos segundos para nosotros poder hacer la unión, ya que el pegamento se seca, el pegamento sigue trabajando y puede llegar el momento en que pues ya no pegue o no haga buena química el pegamento con la tubería. Entonces, son unos segundos. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Y por último, pues es ensamblar la unión. Ensamblar la unión también, pues debemos de verificar que por medio de algunas marcas, en el caso de que vayamos a tener, por ejemplo, un codo y vayamos nosotros a tener que darle una dirección, allí por eso les decía, primeramente hay que presentar ya cortados y sin pegar todavía los tubos para saber cómo va a quedar entonces nuestro trabajo. Entonces, una vez que ensamblamos, pues ya solo esperamos, esto se tarda alrededor de unos 12, 15 segundos cuando mucho, cuando ya el tubo o el pegamento hizo su efecto y el tubo ya difícilmente se despega. Vamos a verlo por pasos, miren, tenemos que en el paso número 1 es, dijimos, cortar el tubo, dijimos, se puede cortar con un cortador de tubo especial y debe hacerse el corte de preferencia que sea lo más recto posible, ya que si queda, por ejemplo, angulado el corte, pues no hay una unión completa del tubo, es decir, no ingresa totalmente hacia lo que sería el conector. Entonces debemos de hacer eso, un corte lo más recto posible. No tiene no tiene que quedar preciso, pero si fuera posible, mejor. También, bueno, pues aquí en esta diapositiva estamos viendo ahí cómo se usa un cortador de tubos, que lo vamos a hacer enseguida. El siguiente paso, dijimos, otra vez explicando, es necesario limpiar el corte con un escariador para así retirar toda la rebaba. Esto se puede hacer también con una lija o con una navaja. Algunos cortadores traen una especie de navajita que sirve para eliminar la rebaba también.
Dice aquí también, también es importante generar un bisel en el tubo recién cortado para evitar que los filos recorran el cemento hacia dentro de la conexión. Esto no es muy necesario cuando se hace con un cortador especial. Así es de que, bueno, es muy sencillo trabajar este tipo de material y como vemos, además, la herramienta que se utiliza pues es mínima y podemos hacer cualquier tipo de instalación para agua potable en nuestros hogares con este tubo. El siguiente paso, dice aquí, hay que verificar el acoplamiento. Bueno, pues hay que ver que este entre en las uniones y como decía, hay que unir sin pegar todavía los tubos para ver cómo va a quedar nuestra, pues, nuestra instalación. Aunque no estén pegados aún, nosotros con esto verificamos que no nos falte algún conector, que las salidas por donde vamos a tener el flujo de agua, pues hayan quedado como, o vayan a quedar como nosotros las necesitamos. Entonces, es bueno hacer esto, lo que les decía, debe de hacerse la presentación, una vez ya cortado el tubo, y entonces el siguiente paso ya sería ahora sí, aplicar el cemento, una vez que ya verificamos que el corte, que lo que nosotros necesitábamos va a quedar así, procedemos entonces a cementar los tubos de uno por uno, ya que si cementamos todos, dijimos, el pegamento se puede secar y ya no nos da oportunidad de hacer, de que pegue el cemento. Entonces, lo que debemos de hacer, pues, es cementar de uno en uno. Cementamos no solamente la parte de la punta de tubo, sino también la parte interna del conector, porque normalmente sabemos el tubo, pues es el que entra en cada una de los conectores. Entonces, una vez que ya pusimos pegamento a ambas partes, solo hacemos la unión. Y este sería entonces el siguiente paso que decíamos, pues, lo que vamos a hacer, aquí lo explica así, dice este procedimiento de ward, flow ward, dice, inserte rápidamente el tubo en la conexión flow ward. Bueno, pues este se refiere pues a las uniones. Dice hasta el fondo y gire el tubo un cuarto de vuelta sosteniendo la unión aproximadamente durante 10 segundos. Muchas de las veces no hay necesidad de sostenerlo, nada más no moverlo. Es decir, basta con hacer la unión, girarlo un poquito y lo dejamos ahí unos segundos sin mover y el pegamento hace su trabajo. Una vez que pasan alrededor de unos 10 a 15 segundos, pues ya no se despega, ya el cemento hizo su trabajo y queda perfectamente bien unido. También, bueno, se debe apreciar en la conexión externa de la conexión, pues ya que muchas de las veces le falta pegamento en la unión, pero para eso, pues nosotros necesitamos hacer muy bien la aplicación del cemento. Así es de que, bueno, vamos entonces a trabajar con este tipo de tubos. Y vamos entonces a hacer aquí una unión en la cual nosotros pues vamos a mostrar cómo se hace esto. Y pues vamos a mostrar también aquí lo que serían algunos conectores que nosotros necesitamos para tener pues salidas de agua, sabemos, bueno, los tubos o ductos lo que van a hacer es pues guiar el agua hasta donde nosotros la necesitemos, ya sea para instalar nuestros muebles de baño, para un fregador o tal vez para una llave nariz o también en muchos de los casos para el centro de lavado. Este tubo también pues puede ser utilizado para lo que sería tubería de agua caliente, aunque bueno, pues se utiliza un poco menos, pero sí también se puede utilizar este tipo de tubería. Entonces, vamos a mostrarles por aquí los materiales, las herramientas, vamos a ir explicando nuevamente. Este trabajo es muy simple, es muy sencillo, pero sí requiere de hacerlo correctamente. Es el más sencillo. En los otros, en los que son de metal, por ejemplo, se requiere de un trabajo diferente, o al igual que como se hace con el de
termofusión, que sería el tubo plus. Pero por lo pronto, bueno, vamos a trabajar con este material. Entonces voy a mostrarles aquí en la mesa este tipo de materiales. Por ejemplo, voy a mostrarles por aquí el tubo. Este es un tubo de CPVC. Este es media pulgada. Decimos que es media pulgada y estaríamos midiendo nosotros lo que sería la circunferencia o la parte interna. Decíamos, este es media pulgada, aunque no es exactamente la media pulgada. El otro día les pasé una tabla en la cual veíamos que, bueno, depende del material, el diámetro interno no es exactamente la media. Casi el único que es así de media es el de cobre y el galvanizado, casi nada más el metálico. Pero bueno, en este vamos a ver que son 13 milímetros y decíamos una pulgada equivale a 2.54 centímetros en centímetros y en milímetros son 25.4 milímetros. Entonces, la mitad de una pulgada deberían de ser 12, no llega, es decir, no llega a los 13, 13 y 13 son 26, ya serían 26 milímetros y no es una pulgada. Entonces, esto se maneja así. Si vemos aquí los datos, por ejemplo, de este tubo, aquí nos está diciendo claramente, dice 1 de 2, o sea, es una media. Y tiene unas comillas aquí que pues, significa eso. Decíamos el otro día, media pulgada se simboliza así, un medio de pulgada. Sin embargo, la medida real, si lo medimos en milímetros, pues va a ser esto, 13, son 13 milímetros. Aquí lo dice en esta tubería. Entonces, es importante que nosotros midamos, que sepamos medir, ¿sí? Incluso para hacer los cortes, para ver la tubería interna, necesitamos saber. Por ahí la actividad que tienen para entregar en esta sesión, perdón, en esta semana, tienen precisamente eso de lo que sería hacer mediciones correctamente y hacer cortes correctamente. En esta actividad, pues, es muy sencilla, pero pues es muy importante, ya que si no sabemos medir, pues vamos a cometer errores al momento de instalar. Entonces es muy importante medir. Ahora, vamos a hacer nosotros aquí, por ejemplo, una conexión en la que vamos a aplicar nosotros, pues vamos a hacer 2 salidas de agua a partir de una tubería y vamos a hacer una para una llave nariz, por ejemplo, una salida para llave nariz. Pues vamos a hacer primeramente los cortes. Vamos a hacer una llave nariz que normalmente se ponen a una altura, bueno, todo depende de las necesidades, pero cuando van en el jardín, en el piso o en los patios, normalmente se ponen entre 50 y 60 centímetros de altura sobre el nivel de piso terminado. Todo depende de las necesidades, como digo, pero eso es algo normal. Entonces, ¿por qué se pone esa medida? Bueno, porque, por ejemplo, las cubetas, normalmente las cubetas miden alrededor de 37, 38 centímetros y estas deben de caber bajo la llave. Entonces, se hacen un poquito altas para poder nosotros meter fácilmente una cubeta y llenarla de esa llave que nosotros instalemos. Vamos a mostrar entonces también pues las medidas, ¿verdad? Para eso, bueno, pues tengo aquí otro tramo, aquí en la cámara, pues quizás no vemos todo el tramo de tubo, pero bueno, nosotros vamos a hacer algunos cortes. Para empezar, necesitamos medir, decíamos, de acuerdo al procedimiento, y bueno, aquí vamos a darle, por ejemplo, 45 centímetros, vamos a cortar de tubo. Nos podemos auxiliar, muchas veces ponemos así una marca, por ejemplo aquí, puedo hacerlo con una pluma, un lápiz. Normalmente, pues en este material se marca muy fácil. Entonces aquí hago la marca. Aquí puse mi marca.
Entonces lo estoy cortando a 45 centímetros. Como digo, depende de las necesidades. Para eso, digo, puedo emplear ya sea mi cortador, puedo emplear mi cortador de tubos de plástico o bien puedo usar la cegueta. Pero voy a hacer ahorita el corte con la cegueta para que vean precisamente las rebabas que nos quedan. Ahorita este tubo todavía lo puedo cortar aquí en la mesa, pero cuando vaya a cortar tubo, o cuando cortemos tubos de otro tipo, como puede ser el tubo, por ejemplo, metálico, pues para ello sí requiero normalmente de una prensa. ¿Para qué? Para que se detenga y pueda yo cortarlo fácilmente, ya que, bueno, pues algunas veces incluso necesitamos de un ayudante, pero para este caso, bueno, vamos a ver. Miren, lo voy a cortar aquí. Vemos que esto pues es muy fácil. Decíamos, debemos de tratar de hacer que el corte sea lo más recto posible. Es decir, un corte en 90 grados con respecto a la longitud del tubo. Aquí vemos cómo queda, pues con mucha rebaba esto. Y esto, pues, ¿cómo le hacemos? Bueno, lo podemos eliminar con una lija muy fácilmente. Aquí hay que lijarlo nada más para tumbar las rebabas, ya sea por la parte externa y también por la parte de adentro. Aquí es más trabajo cuando no se tiene pues un cortador de tubos. Aquí ya quedó. Entonces hay que eliminar las rebabas. Vemos aquí todas las virutas que quedaron de esa rebaba. Miren, pues sí deja bastantes. Entonces eso se debe eliminar. ¿Por qué? Porque al momento de insertar nosotros un conector, por ejemplo, aquí tengo uno, voy a verlo, aquí están las rebabas. Si yo lo uno, miren, se batalla para que entre, porque las mismas rebabas obstaculizan la entrada. De hecho, no entra, miren, se batalla para que entre. Entonces, aquí están las rebabas y hay que eliminarlas. Entonces, cuando ya se eliminan las rebabas, pues entra fácilmente, miren. Y lo que les decía, yo puedo hacer la presentación de mis tuberías antes de pegarlas, antes de cementarlas. Entonces, esto debe de entrar muy fácil. Bueno, aquí hice este corte. Voy a hacer otro corte, porque les digo, la idea es hacer una salida para una llave nariz. Entonces, para ello, voy a cortar otros 20 centímetros del tubo, pero aquí sí ya voy a usar el cortatubo. Entonces, van a ver que con el cortatubo ya no se necesita andar eliminando rebabas, no dejamos ni siquiera suciedad. Esta cortatubos, pues trae, dijimos, la cuchilla, trae aquí un seguro, que me deja fijo aquí mis dos manijas de la pinza o de la tijera cortatubo. Si la suelto, pues ya está lista. Esta, pues se debe de abrir. Si yo la abro más, esta se suelta, miren. Ahí está. Y para hacer el corte, pues esta se hace en forma continua hasta que abrace el tubo. Pero bueno, dijimos, para ello primero tengo que medirlo. Entonces, si mido el tubo, lo puedo marcar. Aquí lo marqué aproximadamente los 20 centímetros. Depende de muchas veces de las necesidades. Yo lo pudiera haber alargado más o acortado más. Entonces, lo voy a dejar por lo pronto ahí. Y entonces, cuando voy a hacer el corte, si voy a hacer un corte y quiero que sea más o menos preciso, o que sea muy preciso, pues ubico allí la cuchilla donde puse la marca. Ahí estoy haciéndolo. Vemos aquí. De hecho, lo puedo girar así un poquito y prácticamente solo hace el corte. Si no, pues le sigo apretando hasta que haga el corte. Ahí quedó el corte de estos 20 centímetros. Y entonces, aquí voy a
a necesitar un codo. Les iba a presentar esto en el corte. Vemos, no quedan rebabas y puedo unirlo fácilmente. Ahorita no lo estoy pegando todavía. Aquí hice esto. Como vieron, coloqué un codo para darle vuelta. La idea es tener mi llave quizás pegada al muro y en este extremo nosotros tener pues una llave. ¿Sí? Entonces, sabemos que la mayoría de las llaves, les voy a mostrar aquí las llaves nariz. Aquí tengo una del tipo metálica, una llave nariz. Y este tipo de llaves tienen cuerda externa, como vemos aquí. Son roscables y son externas, porque también hay de las que se pueden unir directamente. Yo recomiendo estas, ya que estas se pueden cambiar en el momento que de plano ya no funcionen. Es decir, se pueden sustituir muy fácilmente. Igual que las de plástico, miren, también hay roscables y también hay de las que se pueden pegar directamente. Nada más que, bueno, pues yo recomiendo que sean mejor de este tipo. Y para ello, pues necesitamos nosotros un conector. Si este es de cuerda interna, esta llave nariz, pues voy a necesitar un conector. Esta llave es de cuerda externa y este conector debe de ser entonces de cuerda interna. ¿Para qué? Pues para que se pueda unir. Miren, aquí ya se rosca y es fácil. ¿Sí? Entonces, este tipo de conector es el que me sirve para este trabajo, porque también existe el conector de cuerda. Vean la diferencia. Este es un conector, pero es de cuerda externa. Este no me serviría. Aquí necesitaría entonces yo un cople roscable y esto pues genera más trabajo y sale un poco más costoso. Entonces, tenemos los dos tipos de conectores y el que yo utilizaría aquí, entonces, para colocar la llave nariz sería un conector con cuerda interna, ¿sí? Ya que la llave es cuerda externa. Para esto, muchas de las veces puedo pegarla también, pero bueno, miren, aquí dijimos, vamos presentando los materiales. Aquí estoy viendo. Normalmente cuando va en un muro, pues este tubo, lo que se hace es que se empotra en el muro, es decir, va dentro de una ranura y normalmente en la superficie del muro, pues queda ahogada en lo que sería el aplanado o el acabado de ese muro, que puede ser un enjarre normalmente o incluso pudiera ser hasta con azulejo. Bueno, entonces aquí tendría yo ya listo esto para pegar, pero pues vamos a hacer otro trabajo aquí. Voy a cortar otros trozos de tubo para colocar una T simulando que, bueno, pues el agua fluye por allí. Voy a cortar entonces otros 20 centímetros y para ello, pues sabemos, hay que medir primero. Y también hago la marca correspondiente. Aquí está marcada. Y pues voy a cortarlo. Aquí colocamos entonces en la marca la cuchilla para que quede el corte preciso. Aquí va cerrando, nada más que aquí se cerró el seguro. Entonces, estamos viendo el corte y aquí nos queda. Entonces, aquí voy a colocar una T en este mismo tubo. Voy a suponer que, bueno, pues yo necesitaba de este tubo, pues sacar una derivación para la tubería, para el tubo de agua, perdón. Y entonces yo tendría esta unión así, tengo una T. De aquí voy a unir entonces mi llave. Aquí está. Pero como digo, hay que ir presentando nuestro trabajo para ir viendo antes de pegarlo. Y si quisiera yo acá, pues puedo también tener, pues no sé, otra salida. Yo aquí supongo que este tubo va de paso y yo necesitaba hacer una derivación.
Entonces, bueno, aquí estamos suponiendo. En este trabajo, entonces, el siguiente paso sería cementar, pero quería mostrarles también aquí otro detalle que también se puede hacer. Por ejemplo, este conector que nosotros tenemos aquí, muchas de las veces se coloca para nosotros tener una llave, ya no llave nariz, decíamos, pues el ejemplo de la llave nariz, necesitaríamos un conector con cuerda interna, y este es de cuerda externa. Entonces, aquí lo que hacemos ahora, vamos a cortar un pedacito nada más de tubo para mostrar esto. Aquí no importa tanto la medida, y voy a cortarlo de aquí. Esto sería para ver dónde nosotros utilizamos nuestro conector de cuerda interna. Perdón, externa. Este sería de cuerda externa. Entonces, si nosotros necesitamos un conector de esos, decíamos, es para colocar normalmente pues una llave de tipo angular. Miren, aquí las llaves que se le conoce como llave angular son de estas, que normalmente son para la alimentación de lavabos, de tarjas o de algunas salidas que nosotros necesitemos, ya que este tiene una cuerda interna. Estas normalmente son metálicas, sin embargo, también se fabrican en CPVC. Y pues una vez que nosotros tengamos nuestra instalación, normalmente llegamos con nuestra llave. Claro, nosotros tendríamos que también tomar en cuenta lo que sería la aplicación de cinta teflón, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver que pues estas tuercas que normalmente se tienen aquí en el plástico se deben de sujetar cuando se hace la instalación de esto, ya que al apretarlo nosotros pudiéramos aflojar nuestros conectores. Entonces, lo que se hace es sujetar y apretar del otro lado. ¿Sí? Entonces, ya que el pegamento que nosotros tenemos aquí, pues es muy bueno, pero también llega un momento en que pues no resiste tanta presión. Entonces, eso es lo que se haría. Pero este sería entonces para nosotros tener este tipo de conectores, para instalar nuestros conectores, que como digo, son para alimentar lavabos, para alimentar el WC o tarjas también. Entonces, puedo hacer esto, puedo pegar, incluso pudiera pegar las dos cosas. Aquí, entonces, podemos ir pegando por partes. Voy a hacer esto, voy a unir estas. Dijimos, esta se debe de ir pegando de una en una, ¿sí? Vamos a cementarlo. Para el cemento, dijimos, existe el botecito o la latita más grande que trae un aplicador, o bien tenemos que es como de tubo dentrífico o de pasta de dientes, y pues también nos sirve, nada más que, bueno, pues para pegar en cantidades pequeñas, pues es muy útil. Ya si necesitáramos más pegamento, nos conviene comprar uno un poquito más grande. Entonces, ¿cómo se debe aplicar ahí? Ahí lo vimos, pues consiste en cementar la parte interna del conector y también la parte externa de nuestro tubo. Entonces aquí lo voy a hacer así. Lo pongo allí, le presiono un poco y lo giro. ¿Sí? Aquí ya tiene cemento. Si yo quiero distribuirlo un poquito mejor, le puedo hacer así, para que quede uniforme, y se puede ver. Y no me da mucho tiempo, necesito solo algunos segundos, así de que, bueno, pues también miren, cómo lo aplico, debe ser de a poquito, y también debe ser de manera uniforme. Esto debe ser alrededor, aquí está. Ni debe ser bastante, ya que si es mucho, no nos sirve.
Bueno, una vez que ya tengo esto, lo introduzco, el mismo cemento hace que penetre bien y lo que hacemos es girarlo un cuarto de vuelta, así nos dice el fabricante. Y aquí nos queda entonces nuestro conector. Si quedara aquí un poco, pudiéramos nosotros limpiarlo, ¿sí? Entonces, es sencillo hacer esto. Aquí está. Y entonces, el siguiente paso, bueno, pues como dije, vamos uniendo por partes. Entonces, aquí uniría yo el codo. Por cierto, este codo, si yo lo voy a pegar, bueno, aquí que ya estuviera unido esta parte, y le voy a dar esta dirección, debería yo de marcarlo. Aquí todavía no importa mucho. Donde lo voy a marcar va a ser en la parte de abajo. Entonces, este nos va a quedar así. Y ahora voy a unir esta parte. Aquí no lleva un orden el cementado. Puedo cementar primeramente lo que sería el tubo y después el conector. Aquí vamos a verlo. Aquí se puede ver. Y pues tengo unos segundos, como dije, para pegarlo, ya que si lo dejo secar, pues ya no me da tiempo. Aquí está. Aquí se ve como ya está pegado. Incluso les digo, después de unos 15 segundos ya no se mueve, ya es bien difícil de que se mueva. Siguiente paso, pues va a ser recuerden que va así. Y entonces, pues también puedo hacer lo mismo. Aplico el cemento alrededor. Ahí está. Y aplico un poco aquí. Aquí está. Entonces, aquí lo que hago ahora es unir esta parte, lo giro un poquito y ahí está. Entonces, decíamos, si le voy a dar una dirección, ahora sí ya tengo que marcarla, ya que me pudiera quedar hacia un lado, ¿sí? Por ejemplo, así. Me debe quedar también en ángulo recto. Bueno, depende de las necesidades, pero yo obviamente, pues sabemos que si nosotros hicimos una derivación, nosotros debemos de darle pues la dirección y para ello puedo marcar también ya que al momento de pegarlo ya no sé qué dirección va a tener. Entonces puedo marcarlo también igual con la misma, puede ser con una pluma, con un marcador, para darle la dirección, para saber hacia dónde va a quedar. ¿Me vieron? Aquí está marcado. Y entonces, si yo lo despego, sé que debe de quedar alineado con la línea que yo puse. ¿Sí? Entonces, hago lo mismo. Aquí está. Y veo la marca también, como dije. Aquí que coincida, la hago que se introduzca y la giro poquito. Aquí está. Como vemos, quedó con la misma dirección de la línea para que me quede recto. Siguiente paso, pues puedo unir otro niplecito. Pegamento hay que taparlo cuando no se use, ya que pierde su consistencia, es decir, ya se va a secar simplemente y ya no nos va a servir. Entonces, unimos introduzco, le doy un cuarto de vuelta aproximadamente, no tiene que ser exactamente, simplemente girarlo. Ahí está. Y por último, pues voy a unir ya lo que es el cople.
bueno, no es cople, es la T con la punta del tubo. Que aplicamos cemento, dijimos, yo hago esto y recomiendo para que quede alrededor, porque ya que si nada más le pongo el pegamento, pues este pegamento nada más queda en un lado. Para redistribuirlo. Y una vez que ya está esto, pues ya unimos esto. Decíamos, hay que darle que se introduzca y le damos un giro pequeño. Y aquí tenemos esta salida. Entonces, como vemos, pues es muy sencillo trabajar con este tipo de tubos. Aquí, si yo quisiera, pues no sé, darle también dirección a esto, pues yo pudiera ponerle también pues un codo, ¿no? Si quisiera darle dirección. Y por ejemplo, pues es muy sencillo. De hecho, el trabajo o el tiempo de ejecución de este tipo de tubos, pues es muy rápido. Es pequeño el tiempo que nos llevamos en aplicar este tipo de tubo. Pues aquí también, pues depende de la dirección. Aquí lo hago más o menos que coincida así. Si esta llave fuera por el piso, o si la tubería fuera por el piso, y entonces, pues puedo trabajar muy fácilmente con este tipo de tubería. Aquí tendría yo listo, como dije, aquí ya finalmente no lo dejé para la llave nariz, lo dejé para, pues nosotros quizás colocar lo que sería nuestra llave angular. Esta llave tiene su nombre en la siguiente semana, por ahí les vamos a explicar más a fondo esto, y lleva su nombre por la dirección que toma la válvula. Es decir, tiene un ángulo recto, también es un ángulo de 90 grados, ya que la salida de agua nos la va a dar en esta dirección, y esta es muy útil ya que normalmente los conectores que van aquí y que alimentarían a nuestro tanque del WC o a las llaves mezcladoras de lavabo o también las de la tarja, pues le dan esa dirección y eso facilita también el trabajo. Ya que si lo dejáramos como está el conector, pues normalmente se batalla más. Además de que tenemos el control, recuerden que una válvula es para controlar el flujo de agua. Ahorita no la estoy colocando todavía, nada más la estoy mostrando allí. Entonces, el trabajar con este tipo de tuberías es muy sencillo. Puedo hacer muy rápido una instalación de agua o incluso cambiar de tubo de agua según las propias necesidades. Entonces, es muy sencillo y es el material también del más barato, aunque bueno, también allí compite mucho dependiendo de lo que se vaya a hacer con lo que sería el tubo verde o tubo plus. Entonces, ya va a depender de cada quien qué tipo de material necesite usar en cierto momento, porque pues las necesidades son muchas y diferentes. Depende también mucho de a quién vayamos a hacer ese trabajo o si lo vamos a hacer por nuestra cuenta, ya que, bueno, pues algunas de las veces necesitamos nosotros también trabajar a otras personas. Entonces, esta sería la manera de trabajar. Ya nada más, pues les voy a dar algunas recomendaciones acerca de, recuerden, hay que tapar el tubo o cerrar la latita cuando nosotros ya no utilicemos este pegamento. Nosotros, pues, debemos de hacer muchas veces presupuesto y pues nosotros ya estaríamos viendo allí el costo de estos materiales, ya que pues este es, como digo, de los más económicos, pero para uso, normalmente para uso externo, pues este tipo de tubo sí se tuesta pronto con el sol. Entonces,
Allí ya habría que ver qué otro tipo de tubo. Sin embargo, así se instala, sí tiene un tiempo de vida útil limitado, pero sí es muy económico. Ya nada más, bueno, pues voy a recomendarles algunas cosas con respecto a lo de la tarea, ¿verdad? Lo de la tarea, me gustaría que, bueno, tienen una actividad por ahí. Tienen ustedes por ahí una actividad en la que hay que medir, es decir, debemos de saber usar muy bien nuestro flexómetro. Recuerden y tengan en cuenta las medidas. Yo sé que muchos de ustedes quizás ya saben medir, pero hay que tener en cuenta siempre las mediciones, sobre todo pues de longitud como de diámetro. Y en lo que sería la actividad que tienen, ustedes van a cortar algunos trozos de tubo. No es necesario que los peguen todavía, bueno, porque aparte no les encargamos todavía ni siquiera algunos conectores. La idea de esto es que, bueno, pues nos enseñemos a medir y a cortar. Como ven, es una actividad muy sencilla. Ahora también, con respecto al cuestionario, pues contéstenlo, son algunas preguntas para saber que sí conocemos algunas de las herramientas y los materiales que se emplean aquí. Es muy importante que nos los reenvíen y pues nosotros podemos, pues para poder tener evidencia de que están en el curso. También, por allí, en la actividad, recuerden que son fotos y las fotografías. Siempre es bueno que nosotros le pongamos comentarios o ciertas, pues no sé, quizás puntos de vista que nosotros tenemos de los trabajos que hacemos o incluso cosas que ustedes crean más convenientes. Entonces, por aquí lo vamos a dejar. Como vieron, trabajo pues es sencillo y es corta la clase del día de hoy. El próximo lunes pues no hay actividad, no vamos a tener sesión en vivo. Sin embargo, la información en la plataforma va a estar dispuesta desde la mañana del lunes y pueden irle ustedes estudiando la información que nosotros por allí tenemos para la segunda semana. Entonces, muchas gracias por su atención y nos estaríamos viendo el siguiente miércoles. De cualquier modo, pues vamos a ir viendo cosas cada día más prácticas. Muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima sesión.